Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos comentando del capítulo 6, los párrafos 2 y 3. La escritura nos dice así: o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos, si Dios nos lo permite. En estos párrafos el Espíritu Santo, por medio del escritor de esta carta, enuncia otras 4 de las que él mismo llama en el párrafo 1 enseñanzas elementales acerca de Cristo, de las cuales es necesario aprender en un principio para poder avanzar hacia la madurez espiritual que nos permita recibir el alimento sólido que desea podernos dar y que nosotros necesitamos recibir para podernos desarrollar y crecer sanamente en el ámbito del espíritu. Y en este listado de enseñanzas elementales incluye el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. A este respecto podemos recomendar el conocido estudio Doctrinas Fundamentales del Dr. Carroll Thompson, un hombre que sirvió al Evangelio de manera singular y efectiva durante la segunda mitad del siglo XX y 2 primeras décadas del XXI en su carácter de misionero, maestro de la palabra en el Instituto Cristo para las Naciones de Dallas, Texas, pastor y autor de libros y estudios bíblicos. En la vida del creyente se tienen que dar los primeros pasos, que son arrepentimiento, que nos lleva a reconocer nuestra vida de pecado y nuestra necesidad de Dios; la fe en Dios, que nos permite recibir su perdón una vez que se lo hayamos pedido y confesar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y como tercer punto, bautizarnos. El bautismo es uno de los fundamentos de la vida del creyente y, por tanto, indispensable para el crecimiento en la fe. Consiste en dar testimonio público de nuestra fe en Jesucristo y participar de su muerte, entendiendo el alto precio que pagó Jesús en la cruz por nuestra eternidad. Sepultura en un evento simbólico al ser sumergidos en agua de manera total, y resurrección al ser levantados del medio acuoso como Jesús se levantó de entre los muertos. Debemos entender que así como básico, el bautismo es indispensable, y nadie que se diga cristiano debe omitir esta experiencia porque así lo mandó el Señor, según leemos en el capítulo 16, verso 16 de la versión del Evangelio escrita por Marcos. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Entendamos pues que no es optativo para el creyente, y si no hemos obedecido en esto, es difícil que obedezcamos en aquello que el Señor demandará conforme avanza su propósito eterno para nuestra vida. Por supuesto, podemos negarnos a obedecerlo, pero las consecuencias ya nos han sido declaradas. La imposición de manos se fundamenta en la transferencia de dones espirituales de un siervo del Señor experimentado a otro. Además de ser un símbolo de comunión en unidad, espiritualmente se da efectivamente esta transferencia con el aval del Espíritu Santo. Pablo lo habla con Timoteo cuando le dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. La imposición de manos no es un golpe ni una caricia, es un toque que puede ser en la cabeza o en las manos de quien va a recibir esa transferencia espiritual. Algunos la llaman impartición. La resurrección de los muertos es elemental para el crecimiento en la fe. Si no tenemos la certeza, la convicción de que Jesús resucitó, aunque no sepamos la Biblia de memoria, no podemos crecer espiritualmente. Pablo lo escribió a los creyentes de Corinto en su primera carta, en el capítulo 15, versos 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En cuanto al juicio eterno, tenemos que saber y tener la convicción de que lo habrá. Jesús así lo enseñó y Mateo lo incluye en el capítulo 25, versos 31 al 46 de su versión del Evangelio,
que recomendamos leer, en donde el verso 46 referido concluye: entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Y continúa el verso 3 de este capítulo 6 de Hebreos: todo esto lo haremos si Dios nos lo permite, en donde queda nuevamente confirmado que es de Dios de quien recibimos por su Espíritu Santo en nosotros la facultad para cumplir todas las disposiciones presentadas en su palabra. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.